quién es el protagonista hoy y los últimos días y meses, etcétera, etcétera. El señor Pelirrojo. Zuten da, ez? Abeti etzen, plazer bat, naiz eta euraldi kaskarra izan, zuekin konpartitzeko pixkat. Urtean zehar etorriko den ere eman digun eta emango digu gauzak mundu ero honetan, ez? Buenos días, todas y a todos. Agradeceros nuevamente el poder estar con vosotras y vosotros para hablar un poco de este mundo que está tan loco, ¿no? Y como siempre me quedo sin tiempo, pues bueno, vamos a intentarlo hacer de otra manera este año. Solía, si os acordáis, para los que habéis estado otros años y para la gente que venís por primera vez, solíamos hacer un recorrido de lo que ha acontecido durante el año y luego dábamos algunas claves de lo que podría acontecer. La verdad es que con el presidente de Estados Unidos se nos hace difícil anticipar por dónde van a venir, no ya los tiros que también vienen, sino los aires que están soplando por todos los lados. Entonces, bueno, he cambiado un poco la idea. La idea es, a partir del año que ha cumplido Donald Trump, hacer un poco balance de sus actuaciones, porque al final nos han influido en todos los ámbitos. Luego os leeré, si queréis, una lista solo con una palabra de países o situaciones y veréis que en todas ha estado metido, ¿no? Y luego veremos también qué es lo que nos puede anticipar, qué ha supuesto en general, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo este primer año, qué se nos presenta en el 2026 en torno a su figura y también en general, ¿no? Porque está habiendo otra serie de acontecimientos que normalmente se tapan mediáticamente, porque como siempre os digo, la economía de los medios de comunicación económicos pues les impide hacer un seguimiento profundo de los temas, ¿no? Y un caso lo tenemos, y es un caso que cada vez se me hace más sangrante, porque este fin de semana he coincidido con unos compañeros palestinos y la verdad es que de Palestina ya apenas hablamos, ¿no? Hablaremos luego de ese gran proyecto de Israel en Brest, hablaremos de esa junta de paz, con esos nombramientos que probablemente sea un intento o un cuasi intento para sustituir Naciones Unidas. Curiosamente, los que ahora están poniendo el grito en el cielo de que Naciones Unidas se puede quedar con poco menos que alineada ante esta propuesta de Trump, son los mismos que hasta ahora han estado callados cuando estamos viendo que Naciones Unidas tampoco se está funcionando precisamente bien. Tiene una filosofía y unas ideas fundacionales muy buenas, muy interesantes, pero llevarlo a la práctica con esas estructuras pues está haciendo casi inviable o imposible de ver, ¿no? Con buenos frutos. Hoy va a ser el tema. Tengo una lista para los demás días, o sea que temas ya están preparados, pero también estamos un poco a la espera de que pueda acontecer algo. Está el tema de Irán cogiéndose con pinzas. Hay muchos rumores de una posible operación militar por un lado o por otro. Entonces, en ese caso cambiaríamos el tema. Pero lo demás, bueno, evidentemente hoy vamos a hablar muy poco, pero quiero hablaros de Venezuela, de lo que ha acontecido. Espero poder hablaros de la extrema derecha, o de la derecha extrema, mejor. Sobre todo porque tened en cuenta, ahora está teniendo lugar una serie de elecciones autonómicas en el Estado español, donde todo apunta y se está viendo que esos caucus, esa lucha entre la derecha extrema y la extrema derecha, pues está siendo salafista entre el Partido Popular y Vox. Estamos viendo que las elecciones municipales de dentro de poco en el Estado francés van a ser un aviso también para ese auge que puede estar gestionándose en torno a Le Pen, y estamos viendo en conjunto, no solo ya en Europa, sino en otros lugares, pues que es una tendencia que está. Tenemos Argentina, tenemos Chile, tenemos la India, es decir, son características diferentes, pero en un contexto y en unas coyunturas que a veces tienen muchos lazos en común. Y luego, también, para poner un poco en contrapeso a eso, hubo durante el año pasado, si os acordáis ahora, bueno, creo que yo pertenezco, según esos medios, a ponernos etiquetas, a la generación del baby boom. Luego ya sabéis que vinieron no sé cuántas generaciones diferentes, van inventando nombres, los millennials, los mini, ahora son la generación Z, no sé si de Mazinger, aquellos grupos que había, o sea, van inventando que no
para no centrarnos en el tema. Y es verdad que ha habido una oleada de protestas, ya sabéis, Nepal, Sri Lanka, ha acontecido también más recientemente en otros lugares, ¿no? Pero lo curioso es que siempre tiene lugar en determinados lugares. Y quiero mostraros un poco que la situación de la juventud en general también puede ser igual de cascarra, igual de mala allí que aquí, utilizando no una realidad objetiva, sino las denominaciones o objetivos que se les pone a la juventud, ¿no? En base a eso, ¿por qué no ocurren en otros países? Pero bueno, ya os digo, hay una lista larga de temas, lo iremos viendo, ¿eh? Si alguien tiene algún interés en algún tema especial, ¿eh? Que nos lo comunique o lo comunicáis y lo intentaría preparar, ¿eh? Y vamos a lo que vamos. No vamos a ser también con unos objetivos muy amplios, ¿no? Pero vamos a intentar comprender un poco ese cambio, esas sorpresas que está generando el primer y este segundo que va a venir, ¿no? Vamos a hacer una lista cronológica desde que llega en enero, hablado siempre de San Sebastián, además de la campaña, es el día que en Estados Unidos el presidente que ha sido elegido en el noviembre anterior toma posesión del cargo. Acordaros de hace unos años el famoso 6 de enero, que también con la alta al Capitolio, y en estos momentos, pues bueno, tenemos ya, se ha cumplido el año de Trump, desde que entró su estrategia, o sea, una estrategia calculada para sorpresa de muchos y muchas, porque mucha gente digamos, de aislacionismo, de que Estados Unidos se iba a envolver en su país y se iba a olvidar de todos los problemas del mundo, y evidentemente ya está diciendo que no, ¿no? O sea, no está solo siendo eso, sino que está utilizando todas las armas. Pero, y en este momento se solía decir antes, en inglés la traducción es un poquito así, ¿no? Economía estúpidos. Pues efectivamente, yo creo que detrás de todo este tejemaneje nos hablan de tecnocracia, nos hablan de oligarquía, sí, pero están los grandes poderes, las grandes estatales y los grandes intereses detrás, y evidentemente Trump está jugando un papel importante y está recibiendo probablemente impulsos económicos importantes en base a su estrategia política, ¿no? Y luego vamos a intentar evaluar estas consecuencias políticas y sociales. Al final lo he dividido en 3 trozos esta jornada de hoy. Al final de cada presentación he intentado añadir algunas preguntas para que nos las hagamos entre todas y todos, y así a lo mejor surge un debate que a veces cuesta arrancar. Si no hay respuesta o no hay reacción, ya sabéis que yo sigo con la chapa. Bueno, este es el segundo mandato de Trump, segundo mandato no consecutivo, acordaros, aquella pérdida ante Biden, aquel triunfo de los demócratas, y esto es importante, sobre todo, para analizar por qué ganó Biden, ¿no? Hay otro esquema que se repite en la política mundial. El peor presidente, el peor valorado en la historia del Estado francés, ¿sabéis quién es? Macron. Y ha ganado. Y en otros lugares está pasando lo mismo. Estáis viendo el laborismo en el Reino Unido. Está que ya no sabe dónde meterse el extranjero. No sabe. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, y esto fue la victoria de Biden, movilizó y activó a mucha gente, no porque era partidaria de la política de Biden o de la élite demócrata, sino porque era votos contra Trump. Lo hemos visto en el Estado francés con Le Pen durante muchos años, con Le Pen padre, con Le Pen hija. Claro, el chicle se estira, pero puede llegar un momento que el chicle se rompa. En el caso de Estados Unidos, ver el final de la carrera política de Biden, pues la verdad es que era muy triste. Era muy triste que era un personaje, evidentemente, fuera ya de lo que tenía que ser una carrera política al uso. Acordaros, creo que hacía un año ya vimos, ¿no? Las imágenes eran bastante duras, hablando de su situación personal y física. Entonces, Trump, personal de todo, activa. Nos han engañado muchas veces, y os lo dije la primera vez que ganó Trump. Trump recibió mucho menos dinero que de grandes fuentes que Hillary Clinton, cuando le ganó la primera vez. Y era un aviso.
¿Qué ha ocurrido en esta ocasión para ganar cuando ganó el año pasado? Esta vez sí ha articulado toda una red de apoyos económicos muy importantes y uno de ellos fue el MAS. Acordaros que creo que fue hacia septiembre, octubre, cuando entró en campaña, cuando quedaban apenas 2 meses, ¿no? Y fue el último empujón que evidentemente le lleva a ganar. Le lleva a ganar además cuando hay una polarización muy, muy grande, y esto lo veremos si llegamos a hablar de derecha extrema, es un contexto o un teatro político donde estos sectores, en este caso el sector que está a la cabeza, Trump, el llamado MAGA, hacer América grande de nuevo, evidentemente juegan, no sé si con ventaja, pero sí hacen que los suyos y la gente que activa en torno a los suyos se crea el discurso. Es un discurso muy sencillo, es un discurso muy simple, obedece a un personaje, digamos, que es la representación de la ideología, en este caso Donald Trump. Además, los mensajes son sencillos, son lo que la gente quiere oír, o buena parte de la gente, y es una gente que se moviliza, ¿no? Y ahí está también el triunfo de Trump. Y luego no nos olvidemos, para analizar este segundo mandato, que viene ya de una experiencia de un primer mandato. Esa experiencia, sobre todo, le ha llevado a conformar un equipo entorno, llamada administración, nombrada ya por el presidente, más allá de la administración que existía, donde evidentemente Trump no ha hecho, no ha cometido los mismos errores que la vez anterior. La vez anterior nombró a mucha gente que al poco tiempo le empezó a traicionar, entre comillas, que empezó a abandonar el barco de Trump, y en esta ocasión no solo no ha elegido gente que se le podía escapar, sino que además se la tenía guardada a mucha gente, sobre todo en el periodo donde estuvo gobernando el Partido Demócrata con Biden, y nos ha cortado un pelo a la hora de tomar una serie de medidas bastante drásticas para quitarse del medio, o incluso para perseguir judicialmente a todos aquellos que en su día pues, intentaron buscar las cuchillas, ¿no? Y esto además ha venido con que durante estos 4 años que no ha estado en el gobierno, ha copiado un poco lo que se suele hacer y muchas veces en el Reino Unido. Sabéis que en el Reino Unido el partido que está en el gobierno tiene su gobierno, tiene sus gabinetes, etcétera, etcétera, pero el partido de la oposición suele formar lo que se llama el gobierno en la sombra. Es decir, que trabaja como si fuese un gobierno, pero para hacer oposición al gobierno que está en esos momentos dirigiendo el país, y al mismo tiempo preparando, en base a alternativas, esto tienes que trabajar el día a día, preparando un posible relevo, ¿no? Es algo que en algunos estados, por desgracia, no se ve, ¿no? Nos dedicamos más a leer la prensa, y en base a la prensa, digo, la clase política se dedica a leer la prensa, y si veis los debates, pues son bastante tristes, porque no hay propuestas ni de oposición ni de gobierno, muchas veces simplemente es y tú más, ¿no? Pues bueno, en este caso, Donald Trump, yo creo que eso al menos para sus intereses lo ha gestionado muy bien. Es evidentemente el personaje del año. Y bueno, aquí generamos en estas 3 imágenes, vemos un poquito, pues todos estamos un poco esperando cuál va a ser el próximo movimiento de Trump. Ha hecho, si os recordáis, anteriormente con el tema de Afganistán y Irak, él iba a ser el premio Nobel de la Paz, poco menos, ¿no? Y bueno, ya lo habéis visto, no le ha gustado nada que no se lo hayan dado, ¿no? Hombre, no por desmerecer a la persona que se lo han dado, que si preguntáis incluso en la oposición venezolana, muchos os dirán quién es esta señora. Pero además de eso, a él en concreto, pues no le ha gustado nada. Ha bombardeado, no sé si 7 o 8 países en este último año. Decir que Obama hizo guerras y también le tiene el premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero lo importante es que, sin menospreciar la actitud y la capacidad que tiene él y la gente que tiene alrededor, es caer en un error. O sea, es un error decir que actúa de manera loca. Dentro de la administración de Trump hay diferentes sectores. Habéis visto también que sí ha habido alguna renuncia. Un par de congresistas, sobre todo en torno al MAGA, abandonaron el apoyo a Trump por una serie de decisiones que no les gustaron, ¿no? Pero sin embargo, hay corrientes, sobre todo Marco Rubio,
que es un halcón de la política exterior y que marca mucho, pero junto a él hay otros sectores que en vez de primar los intereses militares, priman los intereses económicos. Y hay otros que evidentemente priman los intereses políticos. Y todo ello es lo que conforma la normativa que se está gestionando en torno a la política de la administración Trump. Hay una cosa que, sobre todo cuando hablemos de Latinoamérica, que se toma a risa, ¿no? La Monroe doctrina, la famosa doctrina Monroe, que se aplicó el siglo anterior desde Estados Unidos hacia Latinoamérica, es decir, cuando Latinoamérica para Estados Unidos no era otra cosa que el patio trasero. Luego veremos, porque os he traído el tema de las famosas esferas de influencia o espacios de influencia. Acordaros cuando hablamos de Ucrania, que una de las defensas de algunas ideologías o teorías de las relaciones internacionales hablaban de la existencia de esas esferas de influencia y que nos guste o no existen, sean neutrales o no, están ahí. Y eso, evidentemente, en el caso de Latinoamérica y Estados Unidos, ha girado contra. Por eso, en vez de Monroe, se dice la Monroe. Os dije, siempre os he solido decir que durante muchos años las administraciones de Estados Unidos para Latinoamérica ya se habían olvidado de Latinoamérica. Estaba el famoso péndulo, estaba en un momento dado todo el movimiento en torno a los países, digamos, bolivarianos, y luego, o de centro-izquierda, y luego estaba el centro-derecha, donde en un momento dado ganaban y en otro momento perdían, ¿no? Era el famoso péndulo de Latinoamérica. Pero a Estados Unidos como que va. Claro, han descubierto que mientras tanto los dirigentes y dirigentes o la administración de los diferentes gobiernos chinos han estado desinvestiendo en Latinoamérica, pero a mansalva. Han comprado puertos, quisieron meter el morro en Panamá, y van metiendo, y de hecho han desarrollado, lo mismo que en África, una importante red de infraestructuras, de apoyos económicos y demás. Claro, Trump en estos momentos, con la administración, es decir, nunca, cuando hablamos de la administración norteamericana, no nos fijemos solo en el presidente. Es mucho más que eso. Es como decir que en el Estado español el monarca está ahí, tiene sus cosas, tampoco será tonto, pero evidentemente lo que hay alrededor es siempre un equipo, ¿no? Pues en el caso de Trump lo mismo. Entonces se han dado cuenta de que, ostras, había que revertir esa situación porque sin tener bajo control Latinoamérica se le podía poner ese espacio de influencia pues bastante cuesta arriba, ¿no? Y eso, pues, por eso la famosa doctrina de Monroe, donde dice lo mismo que Canadá pues es canecista gracias a ellos, o Groenlandia tiene que ser un país, un estado más ya dentro de Estados Unidos, o bueno, sus influencias o los ataques, ¿no?, en el Caribe y en el Pacífico contra supuestas lanchas de narcotráfico, la influencia de las elecciones de Honduras, bueno, es todo un tejemaneje, o luego la amistad, no tanto de él con Milei, sino de Milei con él. Entonces, bueno, esa doctrina está ahí. Y luego abajo, pues ya veis, ¿no? El América solo, Rusia con Putin, la Unión Europea. Pues la Unión Europea está como está. Habéis visto, firmas el Mercosur y el Parlamento Europeo te lo zumba. Y todavía hay gente que dice que es que no se sabe por qué se ha llevado al Parlamento Europeo, si ya lo había aprobado la Comisión. Claro, esa es la trampa, ¿no? Por eso la gente tiene tanto rechazo a lo que supone la actual Unión Europea. Porque incluso los que en un principio la impulsan solo quieren, el Parlamento Europeo en sí no tiene apenas capacidad, apenas, se ha visto que el tema de Mercosur por lo menos es un obstáculo para esta firma, pero no tiene capacidad, pero es el único órgano de esos que, digamos, está elegido o tiene un mandato electoral. Los demás están elegidos de aquella manera. La señora que aparece ahí, pues descendiente de aquellos famosos nazis, nadie sabe cómo, entre comillas, de dónde sale, ¿no? Entonces, el oscurantismo es absoluto. Y claro, los mismos defensores de esa estructura, de esa arquitectura que conforma la Unión Europea, cuando pierden, pues dicen, uff, esto de la democracia no vale. Acordaros del Acuerdo de Lisboa, que ya hay países que han decidido no hacer referéndums de ese tipo, porque si pierdes, tienes que hacer otro hasta que ganes. Entonces, bueno, es un poco la situación de la Unión Europea. Canadá
Pues bueno, estos días ha salido en prensa, sobre todo con la cumbre de Davos, pues como que le saca un poco, le hace un poco frente a Estados Unidos, ¿no? Lo cierto es que, bueno, Canadá tiene una alta dependencia de Estados Unidos, más que Estados Unidos de Canadá, y eso también pues, hará que veamos en el futuro algunos rifirrafes entre los dos grandes estados del norte de América. Bueno, aquí tenéis el año en imágenes. Acordaros del rapapolvos que le echó al señor Zelensky, que es un personaje que finalmente está dando pena, dando pena porque la verdad hay que estar en su pellejo, ¿no? Todos estos años, tantos viajes, tanta presión y tal, pero luego aparte, pues bueno, parece ser que no sé si son los vicios o la dependencia de algún fármaco, le está pasando verdadera factura, ¿no? Y Trump, bueno, le señaló claramente. O sea, y cuando uno, pues, hay un agujero muy importante económico de corrupción y de malversación en Ucrania, buena parte de la ayuda se desvía y de hecho buena parte de las élites políticas que a día de hoy están en Ucrania tienen a familias y tienen buena parte de las inversiones hechas fuera de Ucrania ya. Y ahí está el rifirrafe y en todos momentos veis esa imagen de Trump, que parece que está estreñido, siempre está de mala leche, ¿no? Pero siempre señalándose, es decir, o cuando él se sienta en la mesa, aquí la imagen es muy importante porque él se sienta en la mesa, has visto alguna vez en los llamados de despacho oval, y suele tener alrededor a los visitantes. Es decir, él es el que está aquí y los otros no saben si están para atenderle o simplemente como floreros, ¿no? Es importante y siempre señalando. Acordaros con Macron, me acuerdo que fue, que le agarró bien de la mano, Macron quería soltarla y este le seguía bien. Y luego cuando fue a París, Macron le hizo una jugada similar, o le quiso hacer. Vino luego la vuelta a hacer. El tema de las formas y el tema mediático, así está todo el día en Twitter, Trump. Si le seguís la cuenta, todo el día. Y son 4 cosas. Que se mete la pata, porque si no puede estar al día de todo el tiempo. O sea, entonces, bueno, tiene algunos lapsos, ¿no? Veis también el recibimiento a Netanyahu. Bueno, esto se ve muy pequeño, luego lo veremos mejor. Y luego aquí veis un mapa de lo que ha significado el segundo mandato de Trump, ¿no? Donde poco a poco, en rojo el último es donde países donde Estados Unidos ha podido hacer algún tipo de intervención militar. En el segundo son las famosas guerras de los aranceles, que ahora veremos, que ha afectado a muchos países. Como veis ahí, a Rusia no le ha afectado, claro, no tenemos relaciones comerciales, con lo cual, oficialmente, no te puedo poner aranceles, ¿no? Y la verdad es que lo de los aranceles, pues, todavía estoy esperando la respuesta de la Unión Europea, que tiene una capacidad absolutamente rápida a la hora de actuar contra Rusia, contra China, se puertas, y sin embargo, donde verdaderamente les están haciendo pupa, es cierto que la dependencia es brutal. Sabéis que buena parte del dinero y ayudas de Estados Unidos a la Unión Europea vienen con letra pequeña, y en esa letra pequeña, por ejemplo, el tema del armamento, te voy a dar tanto dinero siempre y cuando me compres tanto material bélico. Es decir, ¿dónde va ese dinero? Ya ha salido y tú lo vendes como ayuda, ¿no? Y bueno, es algo que iremos viendo. Bueno, la línea temporal, fijaros, de este año de Trump nos va a valer, yo creo, un poco para ir ubicándonos, ¿no? Son 12 meses, cada mes ha estado caracterizado por un nuevo impulso. No quiere decir que a partir de ahí no ha habido esos impulsos desaparecen, que solo son esos meses, sino que hay, digamos, que ha empezado a marcar una línea. Ímpetu ejecutivo. Esto es lo que os decía. Cuando Trump gana, llevaban 2 o 3 años todo un equipo en la oposición preparando lo que iba a ser un gobierno desde el minuto 1. Desde el minuto 1. En otros países, cuando la oposición gana, el minuto 1 no se trata de implementar una agenda que desarrolle, sino que se trata de quitar lo que el anterior gobierno había hecho, nada más.
Entonces, Trump pone en marcha toda una serie de decretos, toda una serie de leyes que evidentemente le da también la imagen, vuelvo a decir, la imagen de una persona que ya está trabajando intensamente. Primero es donde empieza el nuevo orden mundial, el viejo, cuando vimos hace 2 años, creo que fue como estaba el mundo en general, con ese orden mundial que venía desapareciendo y que estaba surgiendo uno nuevo, pues Trump también ha dado un volantazo. Muchos hablábamos que estábamos ya durante muchos años en un mundo donde solo mandaba Estados Unidos, era unilateral, y pasamos a un mundo donde cada vez más hay más focos, más agentes. Es un mundo multilateral, ¿no? El multilateralismo es curioso, los mismos que defendían una cosa la defienden la otra. Es aquello de Groucho Marx, pues algo parecido. Lo que pasa es que el impulso que ha tomado las relaciones internacionales con Trump, ese multilateralismo está tomando una forma que probablemente no sea del gusto del propio Trump, ¿no? Es el auge, por un lado, más que evidente de China, que la guerra comercial, la guerra diplomática con China no tiene consecuencias. Estamos viendo que Rusia lleva 3 años, según los actores occidentales, diciendo que, bueno, que en cualquier momento implosiona, y sin embargo no estamos viendo esta realidad en Rusia. Y al revés, ¿no? Vemos que las columnas centrales del antiguo orden mundial pues se están resquebrajando. Si Estados Unidos internamente, no digo que colapse, pero se resquebraja, lo demás van a ser fichas. O sea, la Unión Europea no tiene a día de hoy, con la política que lleva adelante, capacidad de reaccionar. No lo va a tener. Tiene una multidependencia a todo lo que viene desde Washington, muy a su pesar, que va a hacer que sigamos su camino, ¿no? Y luego está todas las voces que vienen del sur. Hace tiempo, por ejemplo, el tema de los BRICS, mucha gente me preguntaba con Venezuela, ¿no? De verdad, el asunto no era Maduro, el asunto era China. Bueno, varios, Maduro también, O sea, pero había varios factores, pero el principal era China y el petróleo. Y el petróleo y la moneda que utilizas para pagar el petróleo. China y Venezuela habían llegado a un acuerdo y se estaba pagando en yuanes. Le quitas, digamos, el arma nuclear de verdad que tiene Estados Unidos, que es el dólar. Hubo tiempo, cuando el euro se puso, siempre os lo he dicho, cuando el euro tuvo un momento que se puso bastante fuerte, a alguien se le ocurrió, oye, pues podemos empezar a hacer también nosotros negocio, internacionalizar más el euro, ¿no? Negociaciones económicas y comerciales. Y claro, a eso Estados Unidos no le convenía, no se ha vuelto a hablar del tema. Entonces, es uno de los factores de este nuevo orden mundial, con las nuevas fichas que están moviendo unos y otros. Marzo viene con la mano dura de la inmigración. Una inmigración, un ataque a la inmigración que ya habéis visto, bueno, ha ido más allá. Decían, hacían una comparación con esta policía ICE, creo que es, ¿no? Sí. Y había un analista norteamericano que ha hecho un estudio, pues sí, reflejaba un artículo profundo un poco que esto no es nuevo, o sea, tiene sus raíces y sus raíces las llevaba hasta las patrullas a esclavos, que se decían. Cuando todavía el esclavismo estaba en su esplendor en Estados Unidos, surgieron, y de hecho, el sistema policial de Estados Unidos también tiene su raíz en esas patrullas, ¿no? Unas patrullas que se dedicaban con el mismo estilo que las del siglo XXI a buscar, a perseguir y a detener o matar a los esclavos que se escapaban o los esclavos que buscaban la libertad, ¿no? En este caso es un doble mensaje con esta mano dura. Por un lado, se les dice claramente, porque ya sabéis que entran a las casas sin orden judicial, se llevan niños, está haciendo bastante dificultad, ¿no? Algunos quieren ver una guerra civil o una posible guerra civil, ¿no? Espero que no, más que nada porque eso traería muchos muertos, ¿no? Pero bueno, está ahí. Entonces, mandan un mensaje muy duro a una parte de la población migrante que está sin papeles, de que mañana te toca a ti. O sea, ya sabéis que ¿por qué fue la detención del niño de 5 años? Para que sus padres viniesen a recogerlo, ya que fueron a casa o a la calle, encontraron a sus padres, nos llevamos al niño y ya vendrán mis padres. Entonces, fuera.
Y la segunda también es para hacer que los que quieran llegar, pues no desistan de lo que está pasando, pues desistan. Ha bajado un montón, me decía un amigo mexicano, el tránsito en Centroamérica de gente pues, que pasan por México, que quieren ir a... O sea, son medidas brutales, les podéis poner todos los adjetivos que quieran y seguramente estaremos de acuerdo, pero para ellos son efectivas, eso es lo que es. Y por eso también las implemento. Y luego hay otro tema en esto, que es hacer de América nuevamente un país libre, pero para los blancos. Las remotas consideradas por extrema derecha, muchas teorías del reemplazo demográfico, en Estados Unidos, en algunos sectores, han calado. Es verdad que el peso, sobre todo de latinos, cada vez es más importante. Tened en cuenta que eso, estamos hablando de latinos, ¿no? En un principio sería ario blanco el que defenderíamos. Claro, si metemos en ese calificativo de ario a italianos, bueno, irlandeses yo creo que sí podría estar, pero italianos, portugueses, españoles, griegos, ¿no? Que sería el siguiente paso. Pero están en ello y están mandando el mensaje de que, claro, cada vez tienen más peso estas minorías y en un momento dado nos van a hacer el sorpaso y los blancos, el blanco, el ario, pues no vamos a poder estar en nuestro propio país. Y eso también es el mensaje que se está mandando. Madrid, los famosos aranceles. Creo que arancel, al menos en euskera, ha sido una de las palabras del año. Y de hecho, vamos, mucha gente que son los aranceles, ¿no? Entonces, bueno, el señor Trump nos ha ayudado a entender un poquito mejor lo que son en sí los aranceles, y ya habéis visto. Hoy te pongo, pero además, no sé, parecía un colegio, ¿no? Te pongo el 200%. Y si te portas bien, te lo bajo al 100, ¿eh? Y la gente se portaba bien, joder, más que vale. Y decías, pero a ver, tú económico, haces que, no, ahí te va, ¡pum! Y todo el mundo, o casi todos, una vez más, por la Unión Europea, que todavía creo que está estudiando medidas para responder a los aranceles, en abril, todavía siguen estudiando, medidas de... frontera cerrada con México. Aquí la excusa también fue la droga y la migración. El gobierno mexicano ha colaborado también, ha enviado a buena parte del ejército y policía para evitar el tráfico ilegal de armas, el tráfico ilegal de droga, armas del norte al sur, droga del sur al norte y sobre todo el tráfico o el paso de personas, de migrantes hacia el norte. ¿Por qué? Pues por lo que os decía, porque la amenaza arancelaria que había hecho el mes anterior también interrumpía en México. Sabéis que en México hay una presidenta que no es precisamente del péndulo que en estos momentos se está poniendo en algunos países de América. Es decir, se le llama la 4T, están buscando transformaciones importantes, están dando pasos transformadores y se podría ubicar en ese centro izquierda que antes gobernaba en muchos países de Latinoamérica. Pero también ha sabido medir y decir, tanto México como Canadá tenían un acuerdo comercial con Estados Unidos, los aranceles ponen patas arriba ese acuerdo comercial, y entonces tanto México como Canadá, digamos que han vuelto a renegociar ese acuerdo, pero bajo un prisma de mayor interés hacia Estados Unidos. Junio, despliegue militar. No elige la Guardia Nacional, ¿os acordáis? O sea, sacó a la Guardia Nacional y empezó a llevar a determinados estados, normalmente estados demócratas, ¿no? En el caso de Los Ángeles, California, para limpiarlas, porque el sistema institucional demócrata no estaba por la labor. Es cierto que no estaba por la labor, pero también de esa manera, algunos decían, es una previsión de maniobras militares llegado el momento. De aquí a 3 años va a haber presidenciales. Se va a abrir todo un abanico de posibles ideas en torno a ello, ¿no? Si se podrá presentar o no Trump otra vez. Por ley parece que no, pero puede tener algún circuito para poder
poder presentarse, si va a permitir o no que haya elecciones. Y entonces, una especie de golpe de Estado. Bueno, las teorías conspirativas están en su salsa en estos momentos. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. No creo que lleguen a estos extremos, pero antes comentaba, os dije lo mismo de Ucrania, que no iba a haber guerra y luego mira lo que pasó. Bueno, en este caso no sé si cambia tanto. Y luego, junio, el ataque a Irán. Ese ataque que, francamente, pues fue duro. Es cierto que Irán también tuvo una respuesta potente, muy potente, por primera vez contra el Estado sionista. Pero no tuvo ningún empacho Estados Unidos en ese ataque. En julio llega esta famosa pesadilla que está sacudiendo buena parte de, o estaba sacudiendo buena parte de los medios, ¿no? Las famosas filtraciones en torno al personaje Einstein que murió y que, bueno, pues tenía esas islas, debía hacer esas juergas y no juergas, luego se meten con violaciones, con utilización sobre todo de mujeres, algunas menores. Creo que en su día estuvo también un alto de la Agencia Real Británica metido en estas cosas. Bueno, y si veis la gente que ha pasado por allí, iba a decir no se libre ni el Papa. No, espero que sí, ¿no? Pero Toby Chiqui, claro, tío famoso, luego lo que había ahí, no sé. Pero luego también ha sido muy curioso, sabéis que en Estados Unidos al cabo de un tiempo se puede, bueno, igual que en el Reino Unido, pero en Estados Unidos se puede liberar lo que se consideran documentos secretos. Claro, ya veis cómo se libera, habéis visto las fotos, ¿no? Todo cacao, todo negro. O sea, son como subrayados en negro, con lo cual no ves nada. Es decir, Einstein, Caribe, bueno, que dice que Trump estaba, estuvo, vamos, hay fotos, hay todo, y viendo cómo era él, pues no es de extrañar que estuviese. Pero estaban los Clinton, o el Clinton también. Entonces, creo que el Partido Demócrata astutamente ha dicho, si queremos seguir en el juego, hay que dejar el pistón con el tema de Einstein. Y entonces a Trump le ha venido bien. Le ha venido bien porque tenía carta. O sea, si tú me atacas, yo te ataco. Y tú más, pues al final sale para los dos más. Esto, el famoso Ucrania, no se arregló en 24 horas. Él iba a arreglar Ucrania, porque estaba con el tema del premio Nobel. Es verdad, Ucrania no se ha solucionado. Han estado estos días en Dubái. Ucrania tiene todas las de perder. Todas las de perder. Primero por la corrupción, segundo por la incapacidad militar, no dan más, o sea, no llegan, son cementerios y cementerios, se están viendo abrir cementerios para muertos y muertos, de muertos militares, no hablo ya luego. Y luego hay una cosa que es curiosa, que es lo que mucha gente no se para a pensar. ¿Qué ha hecho Israel en Gaza? Lo definen algunos como genocidio, pero cada vez salta a la vista y sigue aquí. Si Rusia quiere ganar la guerra, ¿por qué no es lo mismo? Una pregunta para que pensemos. Está atacando todas las infraestructuras eléctricas, energéticas. No frente a los militares, pero no está bombardeando indiscriminadamente. Bien, ¿que ha habido muertos civiles? Por supuesto. Os haría que pensar, porque hay otra estrategia. No es una estrategia de hacerse con todo Ucrania. Es hacerse solo, como veremos, con el espacio de influencia que podía conformarse en torno a las provincias fronterizas por ellos. Pero también está en ello, y sí o sí quiere un acuerdo. Quiere un acuerdo, le riñó, acordaros, a Zelensky, lo humilló públicamente y luego, pues bueno, siguen ahí. Ahora en Dubái se está negociando, pero ha sido muy significativa la delegación rusa, ¿no? Compuesto solo por militares. Con lo cual, si queréis hablar de temas, vamos a hablar de temas militares. Porque evidentemente elecciones hay que convocar. Zelensky el mandato se le acabó hace tiempo, sigue de presidente, pero evidentemente yo en esto sí que estoy con Ucrania. No creo que sean las condiciones para convocar unas elecciones en Ucrania en plena guerra. Pero bueno, en septiembre lo veremos. Charlie Kirk y la violencia política. ¿Os acordáis aquel joven que lo mataron en la universidad dando un speech? No quería llevar las hazañas, escoltar las espaldas
Y bueno, era un tío de los ideólogos, muy joven, del MAGA o de la derecha extrema norteamericana, esa nueva derecha que se está gestando o que se ha venido gestando durante años, ¿no? Le gustaba polemizar, era curioso porque no se sumaba a todas las declaraciones o a todas las líneas, digamos, oficiales de MAGA. Por ejemplo, en el tema de Israel era claramente incluso antisemita, aquí sí que metería yo la palabra semita más que sionista, ¿eh? Entonces, bueno, y lo mataron. Entonces, le vino bien a Trump, igual que ha venido bien hoy, bueno, desde ayer, el otro día, cuando en Minneapolis han matado al enfermero blanco para decir que era un terrorista doméstico. En Estados Unidos existen muchos grupos armados y violentos de derecha extrema, las famosas milicias. El tema de las armas, estos días también, no solo la derecha extrema, estamos viendo también la facilidad que hay para portar armas en público. Con lo cual estamos viendo el regreso, yo creo que es más que nada visual, pero de los llamados, de las panteras negras, de los Black Panthers, de las milicias armadas de los negros. Y están apareciendo en barrios de Minneapolis y otros lugares con las armas, con su boina, todo de negro. Entonces, este culto a las armas, esa violencia política, evidentemente existe, ha existido y existirá con esta doctrina en torno al armamento local. Y la derecha extrema, acordaros del famoso, ¿cómo era el actor aquel? El de Charles Heston, el tema de asociación del rifle, ¿no? La asociación del rifle nacional norteamericano pone mucho dinero al cabo del año en las elecciones y evidentemente es un lobby de mucha influencia. Octubre, la paz de Gaza. Bueno, este año no vamos a hablar en profundidad de Palestina. Es que tampoco hay mucho que decir, aparte de que siguen muriendo de frío, muriendo de hambre, muriendo de tiros, muriendo bajo las bombas. Los están masacrando. O sea, las cifras son brutales. Y el problema es que cada vez, un problema para algunos o algunas, cada vez internacionalmente son más las personas que apuestan por una solución de un solo Estado. Os lo he dicho algunas veces y ha coincidido, mira, el 20 de diciembre he estado en Sudáfrica y me acordaba, ¿no? Y hablaba con gente de allí, con el tema de la apartheid, el tema, y hacía paralelismos con Palestina, ¿no? Y les decía, bueno, estar en Johannesburgo, estar en Ciudad del Cabo, la noche y el día, en color, quiero decir, la noche por el color, mayoría de enero, Johannesburgo, en Ciudad del Cabo ves más gente grande. Les decía, oye, aquí, mal que bien, con carencias, con cantidad de problemas de violencia, de falta de empleo, desajustes económicos, pero bueno, poco a poco el país tira, seguís siendo un referente macroeconómico para el punto de África, en los BRICS tenéis un peso importante, lograsteis dar ese paso. ¿Creéis que es posible dar ese paso en Palestina? Y ellos me decían que sí, tanto blancos como negros. Y me decían incluso que era el único paso posible. Pero había un pero, y era que si no cambiábamos desde Occidente la visión de que Israel tenía que ser nuestro gendarme local, es decir, si no aceptamos que Oriente Medio se tiene que reconfigurar, no como nosotros lo dijimos a principios del siglo XX, con aquellas fronteras que creamos y con aquellos esquemas que pusimos sobre la mesa, si eso no se retrae, es muy difícil llegar a un acuerdo de un solo Estado, ¿no? Por eso, cuando nos hablan de dos Estados, que no nos engañen. Porque acordaros, un Estado sería Gaza y otro sería, o sea, un Estado sería Gaza y Cisjordania. Jerusalén por completo pasaría ya a Israel. Gaza ya estáis viendo lo que está ocurriendo. Se está convirtiendo, no sabemos en qué, aparte de basura, basura, en ruinas. En Cisjordania, acordaros cuando hablamos de famosos acuerdos de Camp David, desde donde salió luego allí aquel plan de que en un principio Cisjordania iba a ser Palestina, pero de momento y en una transición se iban a conformar tres zonas, una zona completamente palestina, que eran como Batustanes, zonas totalmente en Cisjordania, una zona mixta donde habría población palestina y el control sería
tanto de la Autoridad Nacional Palestina como del gobierno israelí, y luego colonias. Había que estudiar cómo ir poco a poco, como se hizo en Gaza, enviando esas colonias y que eso poco a poco se fuese convirtiendo en Cisjordania Palestina. Bueno, pues a día de hoy es todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo mismo que os he dicho de Jerusalén, en Cisjordania, las zonas palestinas se están vaciando de palestinos por la fuerza. Seguir desarrollando la política de colonias, eso es decir, una política colonialista de ocupación. Y ahí está el factor que, os he dicho, Palestina desaparece. Miramos de vez en cuando a Gaza por esas declaraciones y esos intentos sin punta de paz, etcétera, etcétera, pero no nos acercamos de verdad a decir de una vez por todas cuál es el problema, que es una colonización, una ocupación de un territorio, de un pueblo al que se le está expulsando. Noviembre, la economía vuelve en contra. Se vuelve en contra. Los datos económicos en noviembre en Estados Unidos son preocupantes. Son preocupantes. No va a hacer crack económicamente. Sigue siendo un gigante. Yo creo que en estos momentos no sé si alcanza a ser un cuarto del PIB mundial. Es una bocada. Entonces, económicamente todavía sigue siendo estable. Otra cosa son que con los impulsos locales que está haciendo Trump, es decir, presionando para que las empresas estadounidenses inviertan primero en Estados Unidos, haciendo también que las empresas extranjeras inviertan en Estados Unidos con unas condiciones determinadas, eso le puede dar un impulso y sobre todo un impulso en la creación de empleo, ¿no? Pero, bueno, todos los años tienen esos picos de sierra donde la economía va para arriba y va para abajo. Ahora, con el tema del petróleo en Venezuela, probablemente tenga un impulso importante, porque va a ser parte de los beneficios de ese petróleo para revertir en el bolsillo estadounidense. Y luego, de diciembre aquí, pues bueno, ya habéis visto, ese aislacionismo que algunos decían se ha convertido pues, en la actuación en torno a Venezuela. Fijaros, la excusa era la droga. Era otro de los temas que querían. La droga, objetivamente, no sale ni pasa por Venezuela, mayoritariamente. Segundo, no sale, la vía principal no es el Caribe, sino el Pacífico. Tercero, es cierto que Latinoamérica surte de droga a Estados Unidos, pero el problema lo tiene Estados Unidos en casa. ¿Por qué no ha combatido con esa fuerza, el tema de la droga? ¿Por qué? Porque mayoritariamente las poblaciones afectadas por el consumo de droga, todos mayoritariamente es la gente negra. Sí, cada vez más, pero sobre todo es desactivar una población que desde los 60-70 pues había articulado a lo mejor una alternativa política. Y luego está el tema principal. ¿Qué país es el que más dinero limpia de droga? Estados Unidos. Las mayores redes de narcotráfico y de todo están en Estados Unidos. Ideólogos, y no digo que sean estadounidenses, ojo, no tienen por qué, pero tanto ideólogos, traficantes, porque en Estados Unidos llega hasta Chicago, la droga, no es solo, digamos, California y compañía, o la costa este, no, llega hasta allí. ¿Cómo llega? Es un país muy grande, efectivamente, pero contra la migración la lucha ha sido local. Bueno, en este caso, pues se interviene. No eran las drogas el tema era buscar el petróleo. Venezuela tiene, vamos, una capacidad, creo que es el número uno más del mundo. Entonces, tiene una capacidad muy importante. Ahí porque le interesa en México a Estados Unidos. Porque el petróleo de Venezuela necesita también un procesamiento. Y parece ser que en México es donde mejor se puede procesar ese petróleo. Otros gobiernos anteriores intentaron privatizar buena parte de las compañías petroleras de México. Desde el gobierno actual, pues, creo que López Obrador revertió esas políticas, ¿no? Viendo que el Estado tiene que controlar el petróleo porque si no, aquí se nos escapa todo. Y hemos dicho de Venezuela, estamos viendo y esperando que pueda pasar en Oriente Medio, tanto en Gaza como en torno a Irán, y luego estamos viendo lo que está ocurriendo en Minneapolis. Me decían unos amigos también que viendo cómo la gente sale y todo eso no va
ha de arribar el gobierno, no va a hacer caer. Y yo le dije, cuidado con las imágenes mediáticas. Que sí, que son muchos, pero si hacemos un análisis, y lo llevo, que claro, es otro extremo, a Irán, son muchos más los que no han salido a las calles. No quiere decir que los que no han salido a las calles estén de acuerdo con la política de Trump, pero ojo, hay muchos y muchas que sí están con la política de Trump y están en casa. Que salir a las calles está bien, que meter ese ruido está bien, pero eso no es un factor determinante. Puede ayudar, pero no es un factor determinante para... Y lo veremos luego con unos datos sociales de lo que está aconteciendo en Irán, para ese cambio político. Y el cambio político en Estados Unidos, y acabo con la línea temporal, es que los demócratas han ganado en Nueva York, pero a la clase dirigente demócrata no le ha hecho ninguna gracia ese triunfo en Nueva York. Porque demócratas, y lo mismo que a buena parte de la clase dirigente republicana, no le hace ninguna gracia a Donald Trump. Son versos libres. O sea, se ha comido el partido republicano. Entonces, este es el partido republicano. En el caso de los demócratas, los Clinton, la Harris, Biden, toda esa gente, o sea, oír que Harris se quiere volver a presentar a las elecciones, suena a risa. Porque es que no ha ganado nunca, ni siquiera las primarias. Porque la única vez que se presentó las primarias del Partido Demócrata, a la primera de cambio en enero, cuando empezaban, se la tumbaron. No hay. Y es cierto que si seguís de cerca el alcalde de Nueva York, es interesante. Supone un cambio, pero tampoco esperéis que mañana esté el auge del martillo puesto en jaque. Y que va a tener seguramente más enemigos en casa que enfrente. Pero bueno, ¿va a haber una guerra civil en Estados Unidos? Insisto, esperemos que no. ¿Va a caer todo el sistema norteamericano? Esperemos que no. Porque si cae todo el sistema norteamericano, pues bueno, evidentemente la implosión, o sea, la inestabilidad puede ser, por ahí es donde sí tendríamos miedo de los militares y de otra gente pues, que podría ser mucho más peligrosa, ¿no? Pero algo hay que buscar, algún tipo de salida. Fijaros un poquito aquí el esquema. La primera parte es una consolidación del poder para lo que él va a poner en marcha toda una serie de órdenes ejecutivas, revisión de las políticas previas. Esto es algo que me hacía mucha gracia. Estuve también con un compañero de Uruguay que a día de hoy está en la Cancillería trabajando en Uruguay. Un puesto importante, ¿no? Y le decía, ¿y qué tal os va allí ahora las elecciones y demás? Después de haber ganado, tenéis... Hombre, no es fácil. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nosotros llegamos, intentamos, bueno, transformar, ¿no? Decía él. Pero es que cuando llegaba la derecha al poder, después de todas nuestras transformaciones, de un plumazo, se cepillaba todo, o sea, no le temblaba la mano para quitar todo lo que habíamos hecho. Nosotros, en cambio, llegamos y lo que vamos es buscando nuevamente transformar lo que ya han hecho, no a dar un plumazo, ¿no? Y en el caso de Trump, pues tampoco le ha dolido la firma. Todo lo que no le ha gustado, pues lo ha quitado. Centralización del poder. ¿Por qué digo esto? Porque es Trump. Es cierto que tiene toda una administración, pero su enfado con Elon Musk, sus rifirrafes con algunos políticos que le apoyan en el momento, es una figura cuasi imperial o monárquica, ¿no? Es el rey Sol, le dicen algunos por el color del pelo. Conflictos institucionales. Es que desde el momento uno está desmantelando el Estado norteamericano. Habéis visto tanto el FBI, el Pentágono, o sea, lo que es la estructura estatal, ¿cuántos funcionarios han ido a la calle? Yo no digo ni bien ni mal, y hacemos que la figura del funcionario pues, muchas veces está muy mal vista, pero, o sea, está desmontando la estructura. Y de momento el país nos ha caído. Eso le decía yo a la mujer de un amigo que ella era funcionaria, llevaba 5 meses de baja y no la habían sustituido. Y dije, cuando vuelvas malo, porque si en 5 meses no hay nadie, no te han hecho de falta, no sé lo que haces que en 5 meses.
Pero bueno, percepción internacional de firmeza unilateral. Volvemos, ¿no?, a esas intervenciones unilaterales, no multilaterales, ni acuerdos, ni cambiar el nuevo orden hacia una nueva. No, no, no. Yo digo y salgo. El tema central de los marzo-abril va a ser la inmigración y la seguridad. Decía, el endurecimiento de los pasos fronterizos, restricciones al asilo, todo esto va a traer también toda una serie de protestas sociales, judicialización. Sabéis que uno de los acuerdos y de las presiones, sobre todo en Latinoamérica y en otros lugares, es Venezuela estaba obligada, o Colombia estaban obligados, si podían negar, a recoger a los expulsados de Estados Unidos, a los ciudadanos de nacionalidad tanto colombiana como venezolana, y a otros simplemente los enviaban a El Salvador de Bukele, como un purgatorio hasta poder conseguir un sitio de mandarles a sus países de origen. Recientemente el caso ha sido el somalí, en Minneapolis y otros lugares. No es casualidad que Somalia se haya enfadado porque Israel ha reconocido a Somaliland en el Cuerno de África. O sea, al final todo tiene su relación. Es verdad que ha recibido muchas críticas por derechos, por quebrantar, ¿no?, los derechos humanos de buena parte de la población que reside en Estados Unidos. No vamos a ser tampoco inocentes. ¿Qué les importa a los dirigentes europeos lo que está pasando en Gaza? Y también hay derechos humanos por medio, ¿no? Pues él dice, pues sí, 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 sí. O sea, y este es uno de los problemas. En el mundo ya no nos creen que nosotros, sobre todo los europeos de la Unión Europea, seamos la bandera de los derechos humanos, de las libertades, porque cuando no nos interesa, nos olvidamos de ello. Incluso de la democracia liberal, os lo he puesto con el caso de Mercosur, ¿no? Entonces, ¿qué le va a importar a Trump lo que le digamos? O lo que diga la mal llamada comunidad internacional. Casi nada. Y ese es otro factor para entender ese nuevo orden que él quiere contraponer a un posible multilateralismo. Sigue, después de esa reforma del Estado, con esa reestructuración de agendas, reducción de personal, se habla de eficiencia. Él defiende que con menos personal son más eficientes, que sobra mucho debilitamiento institucional, porque es cierto, bueno, pueden en algunos sectores sobrar a alguien, pero probablemente en otros sectores falte a alguien. La carencia siempre puede estar ahí. Y luego, atención global sobre estabilidad gubernamental. No ha habido un quiebre. Habréis oído también durante bastante tiempo el debate en torno a cuando no se firman los presupuestos, del cierre patronal que se hace. Yo creo que en los años que llevo aquí, todos los años hablo de lo mismo. Casi todos los años llega ese cierre patronal que aquí en Europa decimos, esto va a ser esto, un mes y medio, y ya están trabajando con normalidad, se llega a acuerdos. Porque ni a unos ni a otros les interesa bloquear, ni a demócratas ni a republicanos, porque se va a volver a ellos, ¿no? Entonces, bueno, está ahí. La estabilidad, yo creo que de momento sigue estando bajo el sombrero de Trump. Luego viene la economía y el comercio, os he dicho, aranceles. Aquí la sorpresa ha sido que la presión ha venido en supuestos socios comerciales, es decir, a la Unión Europea nos han cascado en según qué cosas bastante, además. Es verdad que también se ha negociado y ha habido sectores que al final pues, bueno, han tenido un cierto respiro, pero en general, pues, lo de China se espera uno, ¿no? A China le decía, 300 en estos productos. China que no se corta y dice, vale, a lo que te voy a mandar para allí, 500. Y ahí es donde Trump ha tenido que mandar negociar. No está hablando con un contrario débil, al contrario, China. Con Rusia no puede hacer eso porque no tiene relaciones teóricamente comerciales. Estas tensiones económicas y diplomáticas han traído también pues, afectación a relaciones con aliados y mercados internacionales. Un caso importante, por ejemplo, es las buenas relaciones que tenía la India de Modi con Trump, y ahora en la India hay un debate importante a ver si de verdad Trump es nuestro aliado por el tema de los aranceles, porque les está cascando vivo. India exporta muchas cosas y evidentemente muchas de sus exportaciones van hacia Estados Unidos. Política exterior, lo que os he dicho antes, ¿no? La democracia bilateral y tensiones con aliados. Bueno, el caso de Canadá y Groenlandia salta a la vista. Es curioso, y por eso os decía que la Unión Europea y esa supuesta defensa de las libertades, de la democracia, chirría. Chirría porque le escribí a un amigo que estuvo aquí hace unos años,
se le ha nacido mucho calor, pobre, es el groenlandés. Le decía, oye, ¿me puedes hacer un resumen un poquito de tal? Mira, estoy en Calastarí. Habéis venido todos de repente de Europa aquí a preguntarnos, en fin, a preguntar, no, que no doy abasto, que nosotros somos 4 gatos, que no os puedo responder a todos. Entonces, mira, te voy a decir 4 generalidades, y luego, entre comillas, y con un, riéndose, como son los emoticonos, riéndose, me decía, iros todos a la mierda. Me decía, así, en grandes rasgos, resulta que Trump no se puede adueñar de Groenlandia, es decir, puesto. Pero que no se os olvide que los americanos tienen base aquí. Segundo, no, la Unión Europea está venga a decir que Dinamarca va aquí, Dinamarca va allá. Oye, perdona, nosotros, la mayoría de este país, hemos optado por opciones independentistas. Es verdad que aceptamos seguir de momento con Dinamarca por interés económico, evidentemente, de momento. Pero en ningún momento en este debate se habla de lo que puedan decidir ellos. Y me dice, mira chicos, iros con vuestros mensajes y con vuestros lemas donde queráis, pero a nosotros dejadnos en paz. ¿Que viene Estados Unidos y es malo? Por supuesto. Pero no creáis que Dinamarca nos está dando aquí cositas. O sea, no somos dueños del mismo futuro. Por eso, cuando China ha intentado meter el morro en acuerdos, pues Dinamarca se ha puesto muy nerviosa. Porque hay que frenar a China, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en el tema de Groenlandia? Primero, fijaros luego, no creo que traiga un mapa, pero empieza, fijaros en un mapa que esté bien centrado, acordaros de esos temas, de los mapas que están. Ahora, por cierto, de Groenlandia dice, y es verdad, le ponen un tamaño que a veces es más grande que África. No es tanto, claro. Sí, pero lo mismo si no es acordar lo que os decía yo, los países nórdicos a veces nos los ponían cuando yo os enseñaba aquellos mapas, más grandes que todo el subcontinente indio. Una burrada, pero bueno, eso ya es la utilización, ¿no? Interesada de los mapas. Groenlandia, pero fijaros en un mapa que está un poco movido, la distancia de Dinamarca a Groenlandia y la distancia de Estados Unidos o Canadá a Groenlandia. ¿Y por qué tiene que ser Dinamarca? Porque hace 400, o sea, es como si alguien me dice otra vez que Colón. Y, a ver, en Latinoamérica hay un pueblo que decide ser lo que quiera ser. En Groenlandia hay un pueblo que decidirá lo que quiera ser. Y estamos acostumbrados las Malvinas, Argentina, mucho que había dentro todavía sea el Reino Unido. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre que eso tenga que ser el Reino Unido? O sea, ¿qué lógica? Si no es una lógica imperial y colonial de ocupación. Y en Groenlandia ese es el debate. Insisto, no quiere decir que en estos momentos, porque saben que probablemente en un corto plazo no tienen capacidad de autogestión suficiente para llevar a cabo lo que quieren, pero si en un momento dado lo deciden, serán ellos y ellos. Y eso es lo que nos echan en cara, ¿no? Que Trump, sí, el tema de Groenlandia, y no es tanto, insisto, y al final es lo que se ha negociado, es una capacidad de ampliar la presencia militar de Trump. ¿Quién ha bajado, fijaros, la capacidad de la Unión Europea con Dinamarca? Diplomáticamente, ¿quién ha bajado la tensión? ¿Quién ha negociado con Trump? La OTAN. Sí. ¿Quién ha elegido a la OTAN? ¿Qué tiene la OTAN? ¿De qué va a hablar la OTAN? ¿De derechos humanos? No. De cosas militares, porque es una alianza para la defensa militar. Luego, ¿qué es lo que quería Trump? Asegurar una presencia más fuerte de Estados Unidos, militar, en Groenlandia, para cerrar una posible presencia china en clave económica y, sobre todo, cuando veáis el mapa, todo el tráfico que se genera en torno al Ártico. Porque China, y vuelvo a China, está desarrollando junto con Rusia en esa una vía que es por arriba. Y bajas del Ártico, según yo, y de hecho están invirtiendo cantidad en quitanieves, rompenieves y todos esos bichos gigantes que tienen tanto rusos como el dinero chino que pone esos. Y es una vía muy importante. Claro, ¿dónde te pones? Te pones encima de Canadá, pasando por esa autopista atlántica. Y entonces un control norteamericano
de esa zona requiere que en Groenlandia hay una presencia mayor, lo mismo que que le haría la pito a paso marítimo. Bueno, alarma en organizaciones multilaterales. Decía uno, ¿va a sustituir a la ONU en la famosa Junta de Paz de Trump? La Junta de Gaza, fijaros, muy importante. ¿Quién es la cabeza o el presidente? Trump. No hay ninguna duda. Presidente permanente y, ojo, accionista mayoritario. Buah, yo cuando leí esto dije, no, a ver, la traducción está mal hecha, hoy voy a hacer otra vez. Y sí, accionista mayoritario. Es decir, ya en clave económica. No estamos pensando tanto en los y las palestinas, sino en clave económica. Junta de Gaza, Junta de Paz. Los miembros tienen un mandato de 3 años, pero Trump tiene la facultad de destituir a los miembros de la Junta Directiva sujeto al veto de una mayoría de 2/3 de los Estados miembros. Bueno, habéis visto que en esa Junta Directiva hay de todo: Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bahrein, Bulgaria, Hungría, Marruecos, Pakistán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos, Uzbekistán. Un totum revolutum. La Unión Europea ha dicho que no, que no. Aunque luego veremos en el Consejo Ejecutivo quién aparece: Tony Blair. Entre otros. Aparece Marco Rubio, aparece Steve Witkoff, Kushner, Tony Blair, y luego Banco Mundial, un asesor de seguridad nacional, un alto representativo que nadie sabe de dónde viene, es decir, un comité ejecutivo. Y luego, además, hay otro comité donde hay ya sí, además de estadounidenses, está Turquía, Qatar, Egipto, Blair, y aparece en Emiratos, aparece un billonario, vamos, uno con mucho dinero que tiene nacionalidad chipriota e israelí, que no va precisamente solo con ideas, digamos, políticas, va también con ideas económicas. Y bueno, todo esto es lo que lo conforma, ¿no? La financiación es voluntaria, pero Trump podría presionar a los miembros para que pongan dinero. Las votaciones sobre presupuesto e iniciativas de paz requieren una mayoría simple y siempre la aprobación de Trump. Vamos, derecho de veto, que se dice de otra forma, ¿no? Y bueno, va hablando de las voces más pequeñas y desfavorecidas, evidentemente, quedan excluidas y marginadas. Algunos han pensado que esto puede dar pie a una sustitución de Naciones Unidas. Claro, cada vez le gusta menos Naciones Unidas, entre otras cosas porque le cuesta mucho dinero. Cuesta dinero, es verdad que también invierte mucho dinero por tener la sede donde está en Estados Unidos, pero bueno, es un juego diplomático. Yo creo que de momento en Naciones Unidas no hay capacidad de sustituirla. No quiere decir que no haya que reformarlo. Acordaros, cuando se forman Naciones Unidas solo existía un Estado independiente en África. Y evidentemente la presencia de Estados africanos a día de hoy en los principales órganos de poder, no ya solo el Consejo de Seguridad, sino en otros lugares de países africanos, es ridícula. Es verdad, entonces requiere una transformación importante. Como a mi modesto entender, requiere una planificación, o sea, un cambio importante, una reforma importante el tema del Consejo de Seguridad y el derecho a veto. Puede ser que sea digamos, un consejo asesor en un momento dado, pero desde el momento que esos países que están ahí, los 5, tienen un derecho a veto, pones patas arriba. Entonces ya no es esa democracia de un Estado, un voto. Importa tu tamaño, que en cierta medida puede ser lógico, pero no se uniría a ese pensamiento de igualdad entre todos los estados. Entonces vamos a ir definiendo, ¿no? Pero bueno, yo no creo que le sustituya, pero sí creo que puede ser e ir más allá de lo que es Gaza. La presencia de algunos estados, sobre todo de Asia Central, esa esfera de influencia de Rusia, pues dice algo también. Y otros países pues, que quieren ahí estar, sí, pero no. Pakistán no va a apoyar económicamente, probablemente, o con mucho aquí. Bastantes problemas económicos y diplomáticos tiene como para meterse a un frego de estos, pero le interesa estar porque están los países del Golfo. Bueno, cada uno mira a su ombligo más que a lo que sería este plan de Gaza. Y luego el balance político de los últimos meses
hemos visto cómo son discursos y enfrentamientos hablando de terrorismo local. Es cierto que esta noche sabéis que Trump ha debido, no es muy normal en él, rectificar un poco, no rectificando literalmente, pero bueno, dando a entender de que igual se pasó de frenada calificando de terrorista al mozo, al enfermero que han matado en Minneapolis, ¿no? Pero bueno, el ataque es brutal. Y vuelvo a decir lo mismo, los dirigentes demócratas, la élite demócrata, está callando. Le puedes oír a Sanders, puedes oír algo, pero muy poco tampoco, al alcalde de Nueva York, lo que ha dicho también al alcalde. Pero claro, bastante tengo con lo mío, con Tim Turner más en fin, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro es que, lo que os decía al principio, lo veremos con el tema de la derecha extrema, la polarización se consolida en Estados Unidos. Y esta polarización siempre le trae buenos resultados, en este caso, a las estrategias de extrema derecha, ¿no? Y evidentemente puede tener una repercusión en la reputación internacional de Estados Unidos. Lo he puesto porque en un principio pensé en ello, luego decía, bueno, no lo vi. Yo creo que sí, ¿no? Al menos como lo ve cada vez más. Y hacía un paralelismo con la situación de Israel. O sea, nunca ha estado tan mal visto hasta hace unos meses Israel a nivel internacional. O sea, jamás tanta gente a la calle. O sea, no solo contra lo que estaba haciendo Israel, yo creo que cada vez más gente se estaba dando cuenta de lo que era Israel. Entonces, dije, si hago ese paralelismo, pues puede valer, ¿no? Esta frase. Y luego también decía, pero si pienso en Trump, no creo que valga. O sea, está por encima del bien y del mal en ese sentido. No le importa tanto, habéis visto los aranceles, ha ido a tumbarse a los aliados. Entonces, se me hace complejo. Ya os he dicho, bueno, esto es un poco repasado rápido. Las órdenes ejecutivas, la reversión de políticas anteriores, mensaje de autoridad. O sea, yo soy el presidente, por eso es su actuación diaria. Consecuencia internacional, pues bueno, señal de continuidad de un estilo imprevisible y unilateral. El tema de la migración, lo mismo, crítica de organismos de derechos humanos y de gobiernos aliados, pero da igual. Esa reestructuración del Estado con despidos masivos, la reorganización, debate sobre el papel. Recordaros el New Deal de Roosevelt, pues, ¿no? Bueno, a principios del siglo XX, el presidente norteamericano. Bueno, fue el que impulsó y con todas las carencias, porque todavía, por ejemplo, la sanidad no es universal, sí había un programa para gente mayor y para niños huérfanos y demás, ¿no? Pero bueno, tenía un sentido de estado de bienestar. Por eso muchas veces desde el Partido Demócrata se dice de la necesidad de hacer un nuevo acuerdo, ¿no? Un nuevo acuerdo en torno al estado de bienestar. Bueno, todo Trump no tiene problemas con eso, con una política totalmente diferente. Entonces, la preocupación exterior sí puede ser esa supuesta estabilidad o inestabilidad institucional y luego la capacidad de cooperación con el exterior que se puede ver recortada. Tema de los aranceles, el nacionalismo económico, ese impacto que ha tenido en mercados y aliados. Sí, no sé qué proyecto también nos dijeron que subió un pastizal por el tema de los aranceles. Porque aquí ya veis, ¿no? O sea, de repente sube la gasolina por el tema de Ucrania, el tema del aceite no sé por qué sube, ahora por el tema de los huevos también subió, y aquí también, o sea, algo en concreto. No sé si era el vino, no sé, pero había algo también que nos habían dado y que lo notábamos. Entonces, bueno, pues eso surge, trae consigo tensiones con los socios, riesgos de represalias, es verdad, pero todavía estamos pensando qué tipo de represalias podemos poner en plan, y conflictos arancelarios. Bueno, esto es todo el tema de los aranceles visualmente vistos, países menos desarrollados, países en vías de desarrollo y luego países desarrollados. Como veis, bueno, utilizado a todos. ¿Y qué ha hecho esto? Es lo que os decía también, las relaciones internacionales, el bilateralismo, es decir, no, ¿quieres negociar conmigo? Ven. Muchos países, así, uno a uno, han pasado por el despacho mal, han renegociado los aranceles y han llegado a un acuerdo. No ha sido un acuerdo global, rompe la supuesta unidad. En el caso de la Unión Europea, Macron cuatro a leche diciendo, y el champán y no sé qué otras cosas, no me los toques, por favor. Vale, se los toco a cambio de requiere. Bueno,
se vea. Política exterior, ya veis, o sea, los aliados siguen siendo aliados, pero tenemos una dependencia, sobre todo, tenemos, quiero decir, Unión Europea y Estados Unidos tan brutal, y una incapacidad absoluta de crear un nuevo rumbo, con toda transparencia, que bueno, pues se ve, ¿no? Por eso la diplomacia bilateral, los acuerdos país a país, y el liderazgo internacional cuestionado, no el de Donald Trump, porque es evidente, es que está marcando el guión internacional, ¿no? Deterioro de la credibilidad de Estados Unidos. Esto se está ampliando a todos los sectores que vamos de la mano de Estados Unidos. Cuando hablamos, insisto, de democracia, de libertades, uf, nos queda grande ya. Y la gente, hace la puerta, acordaros de mi famoso anuncio, ¿no? No somos tontos, o yo no soy tonto. La gente cada vez se da más cuenta, ¿no? Que decimos una cosa, pero por desgracia hacemos otra. No, dividido, discursos de autoevaluación, confrontación política, y Estados Unidos, ya aquí está una clave, percibido, cuando digo Estados Unidos es evidentemente la política que pueda administrar a día de hoy, percibido como menos revertible y más centrado en intereses unilaterales. ¿Y de qué nos sorprende? Creíamos que el MAGA, el hacer América antes de nuevo, era autoaislarse, olvidarse del mundo. No, no, no. No se olvida para nada del mundo. Lo único que los intereses es América primero. Y a partir de ahí analizo todo, política, intervención, relaciones, aliados, a partir de ahí. Y uno a uno. Si queréis venir, venís. Os espero. ¿No? Entonces, perdón, la continuidad del proyecto de Trump, para mí, desde un punto de vista político, es interesante. Y tras los 4 años de oposición, gestando, sobre todo los 2, 3 últimos, gestando un gobierno en la sombra, que desde el minuto 1 que gana las elecciones ya tiene esa avalancha de decretos, o sea, no son 4 hojas, como he visto algún programa electoral de uno y otro partido en este estado. Era un tocho bien desarrollado, bien implementado, y evidentemente estarás o no de acuerdo con él, yo personalmente me cuesta, pero evidentemente el trabajo de casa estaba hecho. Es cierto que las divisiones internas del país están ahí, pero siempre fijaros en los mapas electorales, los colores, ¿no? Generalmente las costas tiran a ser más demócratas y luego todo el resto del país es republicano, mayoritariamente. Sabes que es el que gana se lleva todos los famosos estados, pero también hay de uno y otro color, ¿no? Pero sí se está haciendo también esa polarización visual y geográfica en Estados Unidos. Y habrá que ver el impacto en el llamado orden político y otra cosa que algunos ven, el orden público, ¿no? Esa famosa, las dos famosas palabras juntas que hemos seguido muchos años, ¿no? Lo que se está viendo, sin ser mayoritario, esas reacciones en la calle, está trayendo que, por ejemplo, ha habido no sé qué estado que no quiso permitir que los hoteles albergasen a los miembros del ICE. Luego es verdad que un juez ha tenido que revertir, pero en un primer momento eso. Hay otros lugares donde la Guardia Nacional en estados demócratas no colaboran, al revés, están saliendo a la calle a ayudar a la gente más necesitada. O sea, son situaciones que los Estados Unidos es muy grande, siempre digo lo mismo, que es difícil, ¿no? Hacer una uniformidad en la lectura de la realidad, pero sí es verdad que la polarización, las divisiones y las grietas asoman últimamente en Estados Unidos. Yo tenéis, si queréis, y si no sigo, algunas preguntas. ¿Este segundo mandato supone una ruptura con la democracia liberal o una intensificación de tendencias ya existentes? ¿Hasta qué punto la concentración del poder ejecutivo puede justificarse por la eficacia política? ¿La política migratoria responde a un problema real o a una estrategia de movilización política? ¿Ha fortalecido o debilitado Estados Unidos su posición internacional durante este primer año? ¿Qué efectos a largo plazo puede tener esta presidencia en las instituciones democráticas o administrativas estadounidenses? Se concatena. O sea, yo creo que son parte de ese puzzle, cada uno es una pieza y las respuestas que tengamos o que podamos hacer, si queréis hacer ahora, si no dejamos de ver esta casa, sí, yo sí. Lo más interesante y por eso intentaré traeros el tema de la fotografía de la extrema derecha, ¿no? Porque a fin de cuentas son cosas que
la personalidad o el mandato de una persona es muy importante, esa tendencia a acumular poder, el tema migratorio, si veis los datos, fijaros, os lo dije, en la tele me solían preguntar, ¿no? Mucho el tema de ocupación de viviendas, ocupas, ¿no? Ahora todo, pues, bueno, sin embargo, veías los datos y claro, cuando cortábamos, sobre todo en la radio, cuando cortabas el debate, un spot publicitario que hacían, estabas hablando de ocupación y acto seguido te venía un anuncio de una casa de seguridad. Uy, ¿y quién está detrás de una casa de seguridad? Y que te chirriaba un poco, ¿no? Entonces, el tema migratorio pasa por tanto. Si vemos los datos reales, no son para nada. Estamos diciendo que hace falta mano de obra. Que cada vez somos más los y las que nos jubilamos y que no hay relevo generacional, dicen los datos. Dicen que no se hace falta más de obra, vamos a hay sectores que se evidencia claramente, y estoy hablando de la comunidad autónoma, estoy más allá, que mayoritariamente salen adelante gracias a esa mano de obra que además es migrante, son los ciudadanos y ciudadanas que llegan a este país. Otra cosa es, y es muy evidente, el tema de con o sin papeles. Y ahí también habría que analizar, porque con o sin papeles hay sectores que aprecian y mucho, y lo he vivido, que no tengan papeles, porque el negocio les va mucho mejor. Al mismo tiempo, crea pues una situación desequilibrada. Entonces, es un tema que bueno, está ahí. Estados Unidos, su posición internacional, bueno, yo creo que sigue siendo, evidentemente, el número uno. No tengo ninguna duda. Es un país que todavía está fuerte. Tenemos una tendencia, insisto, sobre todo hablando de Occidente, de Occidente o lo que sería la Unión Europea y otros aliados, incluso Australia, diría. Y evidentemente eso pues trae consigo lo que trae. Me decía en una charla recientemente, que sabéis una idea, desde el público, ¿no? Hace una reflexión, pero luego, bueno, para pensar. El tema de las guerras, como estamos, antes decías, ¿no? La Tercera Guerra Mundial va a venir, hombre, yo me tiro a la piscina, creo que no. A ver si me sale el descorrón, porque entonces no me veréis, entonces no pasa nada, ¿no? Pero creo que no. Que en Sudán hay cantidad de desplazados que Gaza. Bueno, está todo esto, Ucrania, ¿está? ¿Sabéis actualmente, económicamente, cuál es uno de los sectores que estamos viendo día sí día también genera más beneficios? La fábrica de armamento. Recientemente, bueno, una de las fábricas que hay en esta provincia se ha convertido en diferencial, ¿no? O sea, me parece bien. ¿Qué fabrica una fábrica de armamentos? Armas. ¿Las armas para qué son? Para guerras. Entonces, si hacemos el ciclo, esas empresas que son referenciales y esos sectores que en estos momentos están contribuyendo a la economía, quiero creer, no soy economista, del país, lo que más les interesa es que haya guerras. ¿No? ¿Cómo va a acabar el ciclo? El ciclo no acaba. A no ser que por algún lado se rompa. No, desde el público, ¿no? Entonces, y bueno, pues sí. Me decían a mí, el tema del cambio climático. No, porque lo del petróleo, habéis visto, ¿no? Los coches eléctricos, están volviendo todos al carbón, lo de los coches, las famosas, vamos a hacer prórrogas. Bueno, 2 y 2 son 4. Si hay países que tienen un montón de recursos todavía sin explotar en materia de petróleo, por ejemplo, ¿qué les vas a decir? Nada, abajo, pon molinos de viento. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que hay que buscar salidas, que hay que ir frenando. ¿Cómo voy a dejar el auto que tengo para poner molinos de viento o paneles solares? Entonces, bueno, que sí, que es verdad, las armas, otro problema. Pero bueno, siempre hay que ir andando y buscando salidas para que no sea, porque sí es verdad que esto tiene fin. ¿No? Repetimos tanto que nos estamos comiendo el mundo, y sí, lo estamos comiendo. Con esto vienen los que vienen detrás. Bueno, este es el balance de Trump.
365 días sin victorias en 360. Es un tocho interesante, ¿eh? O sea, sin desarrollar, solo con las medidas con título eran 40 y tantas páginas. La Casa Blanca, os voy a leer. Hoy hace un año, el presidente Donald Trump regresó al cargo con un mandato contundente para restaurar la prosperidad, asegurar la frontera, reconstruir la fortaleza estadounidense y priorizar al pueblo estadounidense. Cuatro cosas. En estos 365 días, Trump, el presidente, ha logrado resultados verdaderamente transformadores con el primer año más exitoso que cualquier mandato presidencial en su historia moderna. Desde una migración neta negativa por primera vez en 50 años, hasta la mayor caída de homicidios registrada, billones de inversiones repatriadas, acuerdos de paz que pusieron fin a múltiples guerras, una producción récord de energía y recortes masivos a la burocracia. El presidente Trump ha puesto a Estados Unidos primero con urgencia y apenas está comenzando. Aquí se presentan las medidas. Pom, 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 pom. Lo ha dicho. Sin tocho ahí, os digo, solo las medidas, 375. Mediáticamente está muy bien hecho. Cada día una medida. Y todo en línea con lo que dije que iba a hacer. Bueno, mucha gente no tenemos a gusto, pero la realidad es esa, que en ese aspecto lo está haciendo. El tema de las esferas, sí, no. ¿No? Veis ahí la esfera de Estados Unidos, de China y de Rusia, ¿no? La forma de repartirse el mundo. Hay muchos críticos que dicen que estos acuerdos, acuerdo de pacto, tiene una jurisprudencia o una ley, ¿no?, que te lo otorgue, pero que son inherentemente injustos. Es decir, ¿por qué los super grandes tienen capacidad de tener esas esferas de influencia, o esas zonas de confort, y el resto no? Hombre, pues es porque el sistema mundo funciona así. Porque yo no me puedo comprar un Ferrari y Fernando Alonso sí? Porque tiene dinero y yo no tengo. En este caso, evidentemente, compararme Fiji con China, pues no. Tú tendrás tu pequeña también, un poco influencia de zona de influencia. Al final, todos intentamos influir en nuestro alrededor, ¿no? Pero hoy en día son un elemento recurrente de la política internacional. Y evidentemente, si somos realistas, hay pocas posibilidades de eliminarlas por completo. Por eso, entre estados poderosos y no tan poderosos surge una especie de clasificación, ¿no? Los poderosos son invariablemente sensibles a lo que suceda cerca de su propio territorio, también los pequeños, pero los que son más grandes y poderosos utilizarán el poder a su disposición para moldear el entorno de manera que, según crean, mejorará su seguridad. Hay, según algunos analistas, tres razones, ¿no? Y una de ellas es la que una y otra vez hemos hablado de Rusia. Estábamos avisados en Occidente. No le toquéis más las narices a Rusia. Es verdad que venía de unos años muy jodidos, pero que ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Y nosotros, en vez de decir, bueno, hemos conseguido la reunificación de Alemania, hemos conseguido que la OTAN vaya expandiéndose a los Bálticos, a no sé qué. Ya vale una vez, ya vale dos veces. Y la tercera vez nos dijeron, mira, chicos, no queréis por las buenas, por las malas. A Ucrania no lo vais a meter en la OTAN. Y es lo que aconteció. ¿Que eso justifique la acción de Moscú? No. Pero es lo que acontece, ¿no? Insisto, las esferas de influencia no es algo per se que se dote de una legislación, no. Simplemente es una actuación que tiene lugar y que a día de hoy se reconoce. Entonces, las tres razones, una es, las grandes potencias suelen tener mayor interés en el entorno inmediato que las potencias distantes, y están más dispuestas a correr riesgos e incurrir en costos para evitar que las tendencias adversas se afiancen cerca de casa. OTAN, Ucrania, misiles, Cuba, Estados Unidos. Tan sencillo como eso. O Taiwán, China. O la India, Cachemira. Son cosas que están, ¿no? Y esta en concreto, en el tema de Ucrania, los esfuerzos por incorporar a Ucrania a la esfera liberal occidental eran arriesgados.
A Rusia le importaba más que a Estados Unidos, evidentemente, y por lo tanto estaría dispuesta a intensificar sus actividades de manera que Estados Unidos no lo iba a hacer. Sabéis que Estados Unidos sigue sin dotar a Ucrania de determinados misiles, de determinadas defensas. Claro, que no está interesado en llevar a esa tercera guerra mundial de momento. Le pilla lejos, no va con ellos. Otra cosa es que lo utilice, primero, para que la Unión Europea siga desgastándose, sigamos invirtiendo miles y miles de millones en material que hay que comprarle a Estados Unidos para que luego se convierta en chatarra en Ucrania, y mientras no hay dinero para casi nada, pues en el caso de las esferas ocurre eso, ¿no? Lo misma lógica se explica, me decía un amigo, a ver, Venezuela, ¿cómo ha podido atacar si Venezuela tiene a Irán, a China, a Rusia, que son sus amigos? Decía, sí, somos amigos, pero no me voy a jugar el cuello por Venezuela que queda allí, que yo tengo mis propias esferas de influencia, mi propio espacio, y es verdad, haré mis declaraciones, intentaré revertir la situación, pero desde luego no voy a llevar a cabo una intervención militar contra Estados Unidos, contra otra gran potencia en Venezuela, ¿no? Y eso es lo que ocurre sobre todo cuando ves que Estados Unidos está recuperando la literatura del patio trasero. Segundo lugar, el comercio todavía tiende a concentrarse regionalmente. Es decir, por un lado está, como habéis visto, el espacio y luego está el comercio. También desde el punto de vista económico. Se están creando la Unión Europea, la Unión Africana, ASEAN en Asia, los diferentes intentos en Latinoamérica también de configurar un espacio común. O sea, y evidentemente las grandes potencias intentan que esos espacios más cercanos también sean donde ellos puedan influir. Rusia creó la Organización de Cooperación Shanghái, con China y otros. ¿Para qué? Pues para intentar Asia, entre comillas, repartirse. Estados Unidos ahora está intentando incidir más todavía en Latinoamérica y las consecuencias normalmente de este tipo de intervenciones suelen ser medidas económicas que condicionen el espacio de influencia. Y en último lugar, es más fácil proyectar poder militar más cerca de casa y más difícil para las potencias distantes acudir en ayuda de un país lejano. Las grandes potencias pueden amenazar con acciones militares con mayor credibilidad contra vecinos desafiantes, Venezuela, o Cuba en un momento dado, ¿no? Estados Unidos puede atacar Cuba, lo tiene al lado, desde un punto de vista material es muy sencillo, sin embargo, claro, acudir desde Rusia o desde China en apoyo de Cuba, fijaros, o sea, me habría que pasar el canal de Panamá si no vivís por ahí, ¿no? Entonces, o sea, es otro de los temas, ¿no? El tema de la infraestructura. Por eso, a pesar, insisto, de que no sea una figura reconocida, es una figura que funciona mejor. Y en base a esa figura de facto, yo creo que muchas veces habría que analizar las relaciones internacionales y medir muy bien lo que se intente hacer a la hora de buscar intervenciones o presencias, ¿no? Bueno, ya habéis visto en general, el caso de Latinoamérica está claro. El caso de Latinoamérica va a intentar incidir, ya lo ha hecho en Venezuela, no ha buscado un cambio de régimen. Una frase que es interesante oírle a Trump, y vale para Venezuela, vale para Irán, y posiblemente valga si llegan a un acuerdo de desarme de Hamas en Palestina y otros lugares, es no quiere repetir el error de Irak. Sabéis que Irak, bueno, se intervino basado en mentiras, eso sí lo repite, pero luego se basó sobre todo en información para el día después que le facilitó al gobierno estadounidense exiliados de oro. Gente de esos países que vivía fuera, por eso os he dicho antes también de la señora Corina, que realmente no tiene el apoyo local de la población y que cuando luego intentan hacerse con el país, pues es un desastre. E Irak fue un ejemplo, vamos, clarísimo. Llegó desde Estados Unidos un refugiado de oro, que vamos, no lo conocía yo creo que de su madre. Y claro, no tienes apoyos, no tienes estructuras, no tienes una base social. Con lo cual, ¿qué vas a hacer? ¿Mano militar? Pues bueno, ya visteis cómo acabó Irán, ¿no? Y esto viene también a cuento de Irán, por ejemplo, cuando algunos están diciendo el hijo del Shah puede volver, pues no se engañen. Puede pasar, sí, como pasó en Irán, pero desde luego no es la carta de Trump. Y eso también recoge las declaraciones de Trump cuando dice que sí, que es una chica muy maja, muy guapa,
pero que en Venezuela, Corina no, o sea, y que le diga Trump, ostras, ¿qué nos están vendiendo? Con el Shah, con Corina, con Irak, ojo, que aquí entrar es fácil a una guerra, pero salir a todo el mundo le cuesta, con muchas víctimas. Bueno, vemos Taiwán, vemos Colombia, tiene elecciones este año, va a ser una elección bastante disputada, acordaros que las elecciones anteriores, cuando ganó Gustavo Petro, es el primer gobierno de izquierda en un país como Colombia. Hay muchos intereses en que no se repita, evidentemente, por parte de algunos sectores, pero esos sectores también están divididos. Bueno, la izquierda también está dividida. Va a ser un poco interesante. Entonces veremos en esa carta que tiene Trump ahí en la mano cuál es el siguiente paso. Pero tiene tres joyas de la corona que quiere sí o sí. Una es Venezuela, otra es Nicaragua y la tercera es Cuba. En el caso de Nicaragua, tampoco parece. Y el caso de Cuba sí, pero no tanto por una importancia económica, sino más que nada por una importancia en el orgullo patrio. Están ese gran en el culo que lleva tantos años al lado de Estados Unidos, pues le apetece que sea él el que traiga la libertad a Cuba. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser el cambio de régimen? Bueno, ya lo están intentando, con toda una serie de medidas que llevan muchos años haciendo ese embargo brutal que pocos países del mundo resistirían, pero al mismo tiempo probablemente de rebote, colateralmente con lo que ha acontecido en Venezuela, van a intentar cortar el suministro energético o el suministro de petróleo a Venezuela, dificultando evidentemente el mantenimiento del sistema cubano. Bueno, ahí está. Ya os he dicho el tema de Groenlandia. Al final yo creo que era un tema más que nada geoestratégico y militar y veremos cuáles son las demás. Pero este presidente, que se jacta de ser el presidente de la paz, fijaros, desde en un año, Somalia, Yemen, Irak, Irán, Siria, Nigeria, Venezuela, ha bombardeado y ha intervenido militarmente en un año, por lo menos en estos 7 países. Con lo cual, ese aislacionismo que nos decían algunos, intervencionismo sí, pero para buscar otra serie de resultados. Sí. Bueno, a ver, quería enseñaros. ¿No se está a las 12? No, menos cuarto. El tiempo para hacer preguntas. No pasa. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta optimista, por favor, y si no, es pensando para la siguiente vez. Bueno, muchas gracias por asistir. De todas maneras, tiene la opción cualquiera para tomar la pregunta, que era un chiste. Porque creo que nos hemos todos un poco planchados. ¿Alguien quiere preguntar algo? Nada. Se atreve. ¿Qué nos atrevemos? El proyecto de APA. Que no es una inteligencia artificial, ya veis, ¿no? Construcción, desarrollo, puerto, que es muy importante, puede ser un lugar para Israel. Y, o sea, te olvidas del canal de Suez y te olvidas de las posibilidades de que te cierren muchos caminos. También Estados Unidos, ¿no? Todo el tema de Irán y todo el cuerno de África, que te puede cerrar Moore. Bueno, y luego un desarrollo, claro. Gaza es maravilloso, estás en la teoría. 7 kilómetros, ¿no? Pero de ancho. Pero por lo menos, joder, es la ribera maya, algo así, ¿no? Entonces, claro, es muy duro. Esta es la América de Trump. Y luego lo que os decía de la doctrina, que antes era Monroe, ahora es la doctrina, no el patio trasero, pero es que en este caso el patio trasero también quiere coger el patio de arriba, que es Canadá. Y a ver si os puedo. Quería enseñaros, pero no, sería. Luego no vamos a verlo, pero joder, es un tema bastante importante, ¿no? A que veáis cómo somos los occidentales o este sistema que decimos defender Siria.
El cortacabezas es presidente. Nadie lo ha elegido. Ha ganado militarmente. Digo cortacabezas porque el presidente actual de Siria cortaba cabezas. Era de Al-Qaeda. Anteriormente y posteriormente del Estado Islámico de Irak. Y luego y ha pasado de ser un cortacabezas a ser un presidente que es recibido por todo Occidente. Macron, Trump, no sé quién. Y mientras tanto, aquí, en esta zona de toda amarilla, que cada vez es más pequeñita, como veis, reside un pueblo llamado los kurdos y las kurdas, mayor pueblo sin Estado del mundo que desde el siglo XX nosotros, los occidentales, les prometimos que si luchaban contra el Imperio Otomano iban a tener un Estado con otros pueblos, pero cuando llegó la hora de la verdad, hicimos unas fronteras donde les dejamos repartidos en 4 o 5 estados sin un Estado propio. Y al estar luchando, siguen luchando, se está llegando a acuerdos en el norte de Kurdistán, Turquía y los kurdos han llegado a algún acuerdo, quieren hacer un proceso de paz. En este caso es impresionante, en situación de guerra, en situación de acoso, fueron ellos y ellas, sobre todo ellas, porque las milicias kurdas de mujeres están en primera línea pegando tiros contra el Estado Islámico. Ellas frenaron al Estado Islámico. Y luego fueron haciendo una sociedad que era interesantísima. ¿Qué ha ocurrido? Que se les ha vendido últimamente. Y el gobierno sirio, evidentemente, con el apoyo de Turquía, con la complacencia occidental, pues está cogotando lo que hubiera sido un proyecto que en un principio iba a llegar hasta el mar, pero evidentemente Turquía lo frena en seco por sus intervenciones militares, y poco a poco pues está quedando lo que se está quedando. Están liberando a miles y miles de miembros del Estado Islámico. Están saliendo de las cárceles. Las cárceles estaban custodiadas por las fuerzas kurdas, que han tenido que huir, y ha llegado el gobierno sirio y está abriendo las cárceles de puerta en puerta. ¿Dónde iban a ir todos esos? Ya les quieren llevar a Irak. Irak está, vamos, que también. Y esos llegarán a otra vez. Y entonces dicen, ¡uy! La corte de cabezas allí muy bien, pero como vengan aquí y nos la líen un día, ¿qué? Pues nada. Y es una de las situaciones que en estos momentos, hoy mismo, está sufriendo otra vez. Ahí tenéis una película sobre Kobane que es preciosa, cómo defienden ante los ataques del ejército islámico, pero vamos, sobre todo mujeres jóvenes. Bueno, es más profundo que esto, pero bueno, sería. Bueno, nada, menos 4 pasados. No tenéis nada. Antes de irla. Bueno, pues gracias por estar aquí.